Familia, un saludo a la distancia. Gracias a Dios porque hoy es lunes y porque todos hemos regresado a nuestras ocupaciones cotidianas, a nuestro trabajo. Gracias a Dios por mantenernos sanos y salvos, a pesar de que la pandemia parece que sigue cada día peor. Sigue habiendo muchos más casos, hay que cuidarnos, hay que ser obedientes, a cumplir con las reglas que se nos piden para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que es la tentación. ¿Quién de ustedes no ha sido tentado? Yo creo que todos día con día somos tentados y a veces yo digo que la mayor parte del tiempo nos es difícil decir que no. Nos cuesta y siempre la mayoría caemos en las tentaciones. Y precisamente es el título de este devocional que hoy quiero compartir con ustedes, dándole gracias a Dios por usarme y por darme la inteligencia y sabiduría para poder compartir su palabra y gracias a ustedes por mirar y compartir, escuchar y aprender. El tema de este devocional yo lo he titulado El verdadero problema con la tentación y he usado como fundamento bíblico en Primera de Corintios el capítulo 10 y versículo 13. He usado en esta ocasión la nueva versión internacional de la Biblia, que nos dice el mismo mensaje pero con diferentes palabras para que lo entendamos mejor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Señor, gracias por su palabra, gracias por usarme, Señor. Denos una mente abierta y un corazón receptivo para aprender de este mensaje que usted quiere que yo comparta con su pueblo, Señor. Únjame con su Espíritu Santo para que lo que hable y diga sea para darle la gloria y la honra a usted. En el nombre que es sobre todo nombre se lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. A veces creemos que somos incapaces de decir no al pecado constante o que tenemos un enorme problema para decir no en el momento preciso. Les hago una pregunta. ¿Le ha pasado que a veces terminan diciendo sí a lo que con cabeza fría hubieran dicho no? Y es que es obvio que cuando comenzamos a permitir que la tentación se apodere de nuestra atención, lo más fácil siempre será decir sí, aunque realmente quisiéramos decir no. El verdadero problema no radica en tu decisión de decir sí o en tu decisión de decir no. El verdadero problema radica en lo que antecede a tu decisión del sí o del no. Por ejemplo, si una de tus debilidades es la pornografía y te pasas mucho tiempo sin hacer nada productivo en la computadora o cualquier dispositivo con acceso a Internet y solo sin personas que te interrumpan, es obvio que tarde o temprano serás tentado a ver esas imágenes o videos que en un principio no quisieras ver. Tu problema no era que cuando te dieron ganas de ver esas imágenes o video,
no pudiste decir no. Tu problema fue que dedicaste mucho tiempo innecesario a estar en ese dispositivo con exceso de internet. Otro ejemplo, si tu debilidad es tu carácter, porque cuando menos sientes, reaccionas de formas inadecuadas. Entonces, lo que tienes que hacer es callar y pensar antes de reaccionar. Pero si reaccionas cuando ni aún han terminado de explicarte, entonces es obvio que dirás cosas orientando por el enojo del momento. Aunque después, con cabeza fría, te sientas mal por lo que dijiste, que bien hubieras podido evitar, pero que no lo hiciste porque solo accionaste y no callaste ni pensaste. Otro ejemplo, si tu debilidad son los celos desmedidos y sin fundamento, tu problema no es que cuando menos sientes actúas de formas inadecuadas contra esa persona que dices amar. Tu problema es que antes no has confiado y te sientes inseguro de esa persona que te ha dicho que te ama. Tu problema no es que malinterpretaste las cosas o que leíste algo que no te gustó o viste algo que no te terminó de parecer, sino que tu problema es la falta de seguridad en ti mismo sobre el amor que la otra persona te dice tener. Pudiera citarte muchos más ejemplos, pero mi intención es nada más hacerte ver que el problema no radica en la última decisión del sí o del no. No radica en la decisión de hacer o no hacer, sino en lo que anteceda a esa decisión. El problema de Eva en el jardín del Edén no fue que decidió comer del fruto que Dios le había prohibido comer. Su problema fue que escuchó la serpiente decirle mentiras y le creyó. Si ella no hubiese prestado atención a la serpiente, seguramente no hubiera sido tentada a tomar y comer del fruto que le habían prohibido. Pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Cada uno de nosotros nos conocemos muy bien. Sabemos a qué cosas somos débiles. Sabemos qué cosas pueden provocar que caigamos o qué cosas hagan que seamos más sensibles a ceder. Por ello, como dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 3, es una nueva traducción viviente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de su fe en Dios que les haya dado. Nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. A veces creemos que esta vez seremos fuertes para no caer y jugamos con fuego, creyendo que ya lo superamos o que lo vamos a superar. Pero Dios no necesita que le demuestres que puedes superarlo enfrentándote a esa tentación. Al contrario, su palabra nos motiva a huir de la tentación. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 en la Nueva Versión Internacional. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia,
la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Tu problema no es que no puedes decir que no para acceder a la tentación. Tu problema son las cosas que estás provocando, el hecho de decidirte por el sí o el no hacia esa tentación. Reflexiona bien qué cosas haces, cómo actúas, qué es lo que estás provocando, cómo es que comienza todo y evita lo que antecede a ese pecado. No en sí tu decisión del sí o el no, sino a todo lo que sucede antes de llegar a esa decisión. Pues así te ahorrarás muchas frustraciones y Dios estará muy contento de ver tu deseo de serle fiel a Él. El verdadero problema está en todo lo que sucede antes de llegar a la decisión del sí y del no. Si puedes evitar eso, considérate un vencedor en esa área de tu vida que tanto dolor de cabeza y frustraciones te ha causado. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, siguiendo la Nueva Versión Internacional. Nos dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, como la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiero invitarlos a que oremos como el salmista diciendo, Señor, enséñame el camino de tus mandatos y yo los seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para obedecer tus enseñanzas y de todo corazón yo las cumpliré. Guíame por el camino de tus mandamientos, porque en él me encuentro a gusto. Pon en mí el deseo de cumplir con tus requisitos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Todo esto nos lo dice en el Salmo 119, en el versículo 33 al 36, la versión Palabra de Dios para Todos. Déjame te digo que si eres sincero y detectas el verdadero problema, entonces ve y actúa. Que Dios te bendiga, cuídate y sigue las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén.